¿cuál fue el papel del generalísimo Francisco de Miranda en la Revolución Francesa? ¿Por qué fue llevado a prisión Francisco de Miranda en la Revolución Francesa? ¿En cuáles acciones de la Revolución Francesa participó Francisco de Miranda? Caray, casi que nos ahorran las preguntas. Sí, sin Edgardo duda. Mondolfi, que es un gran experto en Francisco de Miranda, un especialista. Edgardo es historiador, es escritor. Por cierto que sobre Miranda, aquí hay dos de tus libros, porque creo que hay otros por ahí, ¿no? No sé si hay otros, pero aquí está este que es Miranda en 8 contiendas, que sería bueno acercar un poco la cámara para que la gente tuviera oportunidad de apreciarlo. Ese es un libro que particularmente, Edgardo, hemos disfrutado muchísimo. De verdad Gracias, que sí Maki. lo hemos disfrutado muchísimo. Y después aquí hay otro que se llama Miranda y las revoluciones. Lo vamos a ir mostrando poco a poco. Pero Edgardo, Miranda estuvo prácticamente, Miranda era un hombre muy serio en su cosa, en su empeño emancipador para América y especialmente para su país, Venezuela. Pero Miranda era un tipo muy aventurero, muy arriesgado. Ese señor estuvo a punto de ir a la guillotina y milagrosamente, no milagrosamente, pero logró salvarse, lo cual no le pasaba a muchos, porque fueron muchos los que pasaron por ese filo. Bueno, ciertamente, ¿no? Miranda tira una parada que por poco le cuesta la vida, ¿no? Así En es. Francia. Yo creo que hay que empezar a preguntarse por qué Francia, y tiene mucho que ver con lo que los propios entrevistados en la calle les acudía como curiosidad. ¿Qué hacía Miranda en Francia para 1792? ¿Qué papel desempeñó? ¿En qué tipo de acciones participó Miranda durante ese periodo de una, como lo llamo yo en mi libro, Miranda en 8 contiendas, de una Francia de identidad confusa en medio de la revolución, ¿no? Sobre todo lo que llama mucho la atención de Miranda es que Miranda, antes de llegar a Francia en 1792, país que él ya conocía, porque había recorrido Francia como parte de sus viajes europeos antes del año 92, es muy crítico de Francia, es muy crítico de la cultura política francesa, obviamente previa a la revolución. Y uno percibe que Miranda se identifica mucho más con el constitucionalismo británico. Entonces uno se pregunta qué lo llevó a esa apuesta tan arriesgada. Además, ¿por qué no se afilia a los que tenían en ese momento la sartén por el mango, que eran los jacobinos, ¿no? No, Y justamente se involucra con los es girondinos. que de hecho eso es una cosa muy interesante, Maki, porque cuando uno piensa en la Revolución Francesa, uno piensa en la locura de matanzas, que fue En la era del el terror. periodo del terror. Pero es que Miranda llega cuando todavía la Revolución Francesa no ha perdido su esplendor, y como tú bien lo decías, cuando todavía, digamos, el control político de lo que está ocurriendo en Francia está mayoritariamente en manos de los girondinos, es decir, del sector moderado. Y es precisamente a través de los girondinos que Miranda logra hacer pie en París. Una de las explicaciones más claras al respecto es que Miranda, estando en Londres, entró en tratos con Jacques Brissot, nada menos que el alcalde de París, que era girondino, y quien de alguna manera le invita a Miranda a acercarse a París en ese año 92. Su primer involucramiento supone ser la idea de que Miranda, probablemente pensando ya con la desilusión que carga a cuesta de no poder consolidar mayor apoyo de parte del gobierno británico para el apoyo de sus proyectos, como lo decías tú al principio, intenta ver si en Francia esa es una posibilidad. Y creo que es lo que explica que en esa Francia revuelta él haya intentado ver si el gobierno girondino estaría interesado en estos proyectos que de alguna manera tenían que ver con los primos borbones franceses, que eran Claro. los reyes de España y los dominios españoles de América. Y de hecho a Miranda se le propone la posibilidad de dirigir una expedición al Caribe francés, porque de alguna manera ya la Revolución Francesa se ha internacionalizado como conflicto. Miranda no está muy ganado de esa idea, le explica a los girondinos que él no conoce el Caribe francés, no tiene mayor dominio de la situación, y en ese camino más bien se le ofrece la posibilidad de participar militarmente en la contienda que se avecina con Austria y Prusia, porque justamente cuando me refiero a que ha cobrado un carácter internacional el conflicto, es porque Luis XVI todavía está al frente de la monarquía en una situación débil, cercado, y Austria y Prusia pretenden de alguna manera apuntalar a Luis XVI. Ahora, ciertamente él se engancha con Francia, ¿no?
Porque además Miranda era muy también en su manera de vivir, en su manera de disfrutar la vida también, era muy francés en eso, ¿no? Independientemente de que no lo fuera realmente. Pero una de las cosas que más me gustaría que abordáramos es en qué momento se le voltea a él la situación. ¿En Uy, qué claro, momento comienza él a peligrar estando en Francia? claro. Bueno, para eso tengo que llegar rápidamente a Claro. explicarte el hecho de que él asume un cargo militar. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacía un venezolano de 44 años asumiendo una responsabilidad militar importante? Hay que empezar por entender que la oficialidad francesa forma parte de la emigración que salió de Francia con los hechos del año 89. De modo que Miranda no va a ser el único extranjero al servicio de la Revolución Francesa. Hubo polacos, hubo Sí. norteamericanos, hubo incluso austríacos y prusianos que simpatizaban con la causa de la República. Y es entonces cuando, como te decía, a Miranda se le asigna un cargo relativamente importante a la orden de el general Dumouriez para tratar de frenar al ejército prusiano y austríaco, lo cual logra relativamente este ejército de descamisados, este ejército de la República, más que por éxitos propios de ese, o heroísmo propio de ese ejército de descamisados, por una falta de visión compartida del ejército prusiano y austríaco que permiten que el ejército francés logre detenerlos. Hasta ahí a Miranda le va bien, que es el famoso sitio de Valmy. Pero de allí en adelante, cuando se le comisiona seguir hacia el norte, hacia el ejército, formar parte del ejército del norte en los Países Bajos, Dumouriez, que había sido hasta entonces su oficial superior, comienza a mostrar vacilaciones con respecto a la marcha de la campaña y le atribuye a Miranda una gran responsabilidad en fallidos intentos por tomar, por ejemplo, la ciudad de Maastricht, tan importante emblemáticamente hablando de nuestros tiempos a propósito de la Unión Europea, de lo que significó el inicio de la Unión Europea a partir de Maastricht en el año 92. Pero justamente en el 92 del 1700, Miranda fracasa tomando la ciudad de Maastricht. Luego se plantea un encuentro militar con los prusianos y austríacos que fue un desastre en Neerwinden, y es lo que lleva precisamente a Miranda a tener que responder por sus responsabilidades militares en París. Y ahí es donde lo detienen. Ahí es donde lo detienen, se le pasa al Comité de Seguridad Pública, nada menos que Georges Danton Imagínate. es uno de los que averigua qué grado de responsabilidad tuvo Miranda en este descalabro. Miranda al principio se siente confiado porque todavía los girondinos están en el poder. Sin embargo, en este tránsito, mientras él está en las campañas con el Ejército del Norte, han ocurrido dos cosas muy significativas. Una es que advino definitivamente la República cuando ya Luis XVI abdica, se ve obligado a abdicar a la corona y ocurre la propia ejecución de Luis XVI unos meses después. Todo esto lo sorprende Miranda en pocos meses. Y ya está, ya llegó en el periodo del terror. Claro, Tenemos porque- que ir redondeando, Edgardo, pues nos queda un minutito. Por supuesto que sí. Entonces, nada, Miranda se ve obligado a asumir su defensa ante el Tribunal Revolucionario, sale bien librado, su abogado Chabot Lagarde, que fue además luego abogado de María Antonieta, hizo una brillante peroración y una brillante defensa de Miranda. Miranda mismo conservaba Su su archivo, inventario sí. de documentos que probaban de alguna manera cómo él había objetado los planes militares de Dumouriez, y eso es lo que lo salva del filo de la guillotina. Imagínate tú, o sea, Miranda siempre con interesantísimas historias y lo que tú cuentas en uno de tus libros, esa facilidad de escapista que tenía, ¿no? Que eso daría para todo Y otro además de eso programa. permaneció 5 años más en Francia. En Francia feliz y contento. Ni tanto. Ni tanto, pero sin que le pasara nada, por lo Así menos, ¿no? Muchas gracias, Edgardo, Gracias por a haber ti, estado con Maki. nosotros. Miranda permaneció en Francia de 1792 a 1798, años duros. Por poco no prueba el filo de la guillotina, como estábamos diciendo con Edgardo, ¿no? Sí, lo salvaron dos hechos. La brillante argumentación de su abogado Lagarde ante el tribunal que lo interrogó y el cuidadoso inventario de documentos que Miranda conservaba, los cuales contenían evidencias a su favor. Miranda siempre fue disciplinado con sus archivos personales, celoso y casi obsesivo al guardarlos, y no le faltaba razón, le salvaron la vida. Así es, cuenta que Miranda conoció a Napoleón, incluso en una oportunidad cenó el francés en la casa del venezolano en París, pero no hubo empatía. Ninguna.
Napoleón ni siquiera era el que sería más adelante, apenas era un brigadier de 25 años de edad. Al darse cuenta del lujo y la comodidad en que Miranda vivía, eso puso celoso a Napoleón, quien luego comentó: Miranda no es un republicano, sino un demagogo. Llegó a considerar a Miranda un espía de España y de Inglaterra. A pesar de todo su recelo, llegó a calificarlo como un Quijote sin locura en cuya alma arde un fuego sagrado. Va a conseguir ciertos laureles, va a poder llevar exitosamente el sitio de la ciudad de Amberes, va a tomar la ciudad de Amberes, va a ser uno de sus grandes logros. Sin embargo, con el empuje de las fuerzas prusianas, el ejército revolucionario va a comenzar a recibir varias derrotas. Miranda se da cuenta que su jefe superior, el general Dumouriez, está preparando un golpe de Estado contra la Revolución Francesa. Y en ese momento él va a denunciar a su jefe lo va a denunciar como culpable de la pérdida de la guerra o de esas batallas, y él va a tener que ir a presentarse ante la Asamblea Nacional a defender su posición. Y como consecuencia de esto va a terminar preso. Una de las 3 prisiones que sufrió Francisco de Miranda mientras estuvo involucrado en el proceso de la Revolución Francesa. Esto va a hacer que su lucha por la independencia deba detenerse, el proyecto deba detenerse, y más bien deba comenzar él a propugnar su propia libertad. Como él estaba vinculado a un círculo político que eran los girondinos, y los girondinos, a medida que va avanzando la Revolución Francesa, van perdiendo cada vez más poder, va a resultar que Francisco de Miranda otra vez va a resultar preso en este periodo que se conoce como el periodo del terror, y va a tener otra vez que comenzar a organizar su defensa. Va a ser un proceso que va a tener muchísima dilación, y que al final, después de muerto Robespierre, Francisco de Miranda va a poder obtener otra vez su libertad. Esto ya va a hacer que Francisco de Miranda tenga una visión muy aprehensiva sobre lo que es la Revolución Francesa. De hecho, cuando venga a América, va a tener mucho miedo a esa libertad a la francesa o a esa independencia a la francesa, y eso explica mucho de su comportamiento durante la guerra de independencia en Venezuela, cuando se alcen los negros, cuando comience a disgregarse la sociedad, que Francisco de Miranda obtenga una posición más moderada y que esté abierto a conversar con el otro bando en pugna. Bueno, volviendo a la vida que llevaba Miranda, una vida como la de él, entre objetos de lujo y arte, muy bien servido y vestido, seguramente pondría a pensar de dónde sacaba los recursos Miranda. Bueno, su padre era un comerciante próspero y se sabe que lo ayudó mucho a su llegada a Europa. También tenía su sueldo como oficial. Cultivó muchas relaciones y cartas de presentación que permitían buena acogida y alivio material donde quisiera que llegaba. Aparte de su erudición y dominio de 4 idiomas modernos, también se dice que tenía el apoyo de algunas cofradías masónicas y también la subvención y préstamos por parte de la emperatriz Catalina II de Rusia. Dicen que en Londres daba lecciones de matemáticas, pero eso no le alcanzaría para mucho, ¿no? Sí, pero lo más importante era su pensión, letras de crédito a las cuales tenía acceso y los amigos. Uno solo de ellos pasaba 50 libras mensuales a Miranda. Él consideraba que como vocero de sus compatriotas de América, a quienes representaba, debía invertir en gastos de representación, porque como decía, un Miranda pobre no sería oído ni atendido en ninguna parte. Pero lo cierto es que tenía una bien ganada fama de conspirador porque vivía embarcado en complicidades para ese tipo de actividades. Estuvo preso varias veces por eso y se evadía con gran facilidad, pues tenía grandes dotes de escapista. Poseía muchas habilidades, entre ellas seducir a las damas de la nobleza, valiéndose de sus muchos encantos personales. Tuvo momentos en que se vio en la necesidad de empeñar sus propios bienes, pues tenía muchísimas deudas. Llegó a deberle hasta a sus libreros miles de libras, porque Miranda vivía pendiente de sus sueños de libertad para su patria y para América, y no tendrá otro oficio en la vida que su proyecto emancipador. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.